No, pues buenas noches a todos. Para mí es un inmenso placer compartir con ustedes un momentito para que entre todos pues hablemos sobre lo que está ocurriendo con la pandemia del COVID y primero al doctor Restituyo, al doctor Carlos William por la invitación y pues soy todo de ustedes, vamos, estoy a la orden siempre para lo que ustedes deseen y espero que esta no sea la única vez que me inviten, ¿verdad? Bien, yo voy a hablar sobre lo que está pasando con el COVID y sistema nervioso. ¿Qué está pasando? Bueno, ahora mismo no tenemos... ¿Qué pasa? Que no me quiere cambiar. Ok. Está pasando con el coronavirus que todos hemos hablado, todos oímos sobre el coronavirus, porque realmente nadie sabe mucho sobre esto. Por tanto, todo lo que digamos quizá tiene valor en algún momento dado, quizá mañana no tenga valor. Pero bueno, vamos a hablar introduciendo para decir qué son los coronavirus. Bueno, pues los coronavirus son virus ARN encapsulado con una cadena bastante larga, con una dimensión entre 26 y 32 kilobases y tienen la particularidad de que afectan al sistema respiratorio, hígado, intestino, al corazón y ocasionalmente puede producir alteraciones neurológicas. Estos virus se distribuyen a través de toda la naturaleza y pueden afectar tanto al humano como a animales, entre ellos pues murciélagos, felinos, cerdos, el ganado porcino, etc. Y realmente la patología o las enfermedades sobre el coronavirus empezaron a describirse en los años 60 del pasado siglo en el ser humano. Además de la pandemia que estamos pasando en estos momentos, estos coronavirus se han asociado a otros síndromes respiratorios graves como el síndrome respiratorio agudo, que apareció en el año 2002, 2003, y el síndrome respiratorio de Medio Oriente, junto con el COVID. Estos son los coronavirus que han tenido mayor repercusión en las últimas décadas, en las últimas 2 décadas. Y realmente lo que vemos es que estos virus, como veremos, estas afecciones que ocurrieron anteriormente, no tuvieron la repercusión que tenemos ahora con el coronavirus, el COVID-19 o SARS-CoV-2. ¿De dónde surgen los coronavirus? Bueno, ya dijimos que en los años 60 se empezó a hablar de las infecciones de los coronavirus al ser humano. Sin embargo, hasta este momento y hasta los momentos que describí brevemente, estos coronavirus no habían afectado al hombre de una forma como ha ocurrido en la últimas 2 décadas y en los momentos actuales. En el año 2019, es decir, hace poco más de 9 meses, el 1 de diciembre de 2019, fue notificado un primer caso en Wuhan, en China, de un síndrome respiratorio agudo con una neumonía grave. Desde ese momento, estos virus o estas descripciones de este síndrome se propagó pues de forma muy rápida e inesperada
y se esparció por el mundo en cuestión de meses. Ya para el 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declara pandemia mundial, ya que estaba en más de 114 países para esta fecha. Hoy día la pandemia está en alrededor de 200 países. Creo que solamente están libres de esta infección algunas islitas del Pacífico Sur en Oceanía, como las Micronesia, Polinesia, Palaos, en la Antártida, etc. Realmente está en todas partes del mundo, menos esos lugares, porque son lugares muy aislados, vamos a decir. No hay esa comunicación tan cercana con otros países, y en la Antártida, como ustedes saben, viven aproximadamente entre 5 y 8 mil personas en todo momento, y son miembros de las diferentes bases militares y observatorios y laboratorios de diferentes países. Esta gente vive ahí un tiempo y viven por temporada, y por tanto no tienen intercambio, salvo los aviones humanitarios, los aviones de ayuda que les llegan, y por eso están muy, vamos a decir, libres de toda esta cosa. A este virus ya para febrero se le llamó SARS-CoV-2, o propiamente le llamamos COVID-19, que es como lo conocemos a nivel mundial en la actualidad. En la actualidad ya estamos con casi 1 millón de personas fallecidas. Al día de hoy son 975.680 pacientes que han fallecido en menos de 9 meses o en 9 meses. Y hay una cantidad de 31.600.000 afectados hasta el día de hoy alrededor del mundo, con una letalidad de aproximadamente un 3,22%, es decir, una letalidad bastante baja si lo comparamos con otras pandemias de otras enfermedades que han existido a través de los años, a través de la historia. Se calcula de que existe alrededor de 273.000 nuevos casos cada día. Lo que quiere decir que esta pandemia lleva un crecimiento galopante, rápido, y parece ser que la virulencia de este virus es lo que lo hace su capacidad de multiplicación tan rápida como ha ocurrido hasta ahora. Este virus tiene la particularidad de que afecta no solamente al sistema respiratorio, sino que afecta también a otros órganos como son los intestinos, el hígado, riñón, etcétera, y el sistema nervioso también. Afecta al cerebro, al sistema nervioso central y periférico. Este virus es un virus relativamente grande, como dijimos, es un virus ARN, y tiene una forma característica, como se ve ahí, como en forma redondeada, forma de corona le llaman. Yo diría más bien que pareciera una pelota de esta con la que uno jugaba de tenis cuando uno era muchacho, de estas pelotas acorchadas, y tienen unas espículas que aparentemente es por donde realmente ellos se mezclan a las células, lo que realmente hace de este virus que tiene particularidades propias. Bien, hablamos un poquito de epidemiología, la vía de transmisión de estos virus.
Primero decimos que el síndrome respiratorio agudo que ocurrió en 2002 y 2003, que ocurrió también en China, en Guangdong, en el sureste de China. En este momento, este brote de este virus causó alrededor de 700 y pico de muertes y hubo 8,000 casos afectados. Aparentemente una mortalidad relativamente alta de un 10%. Y este virus tuvo la particularidad de que su reservorio intermedio, se creía que este virus era producido por murciélagos, pero el reservorio intermedio fue la civeta. La civeta, desde donde saltó al ser humano, es un mamífero que yo no lo conocía porque no lo hay en nuestro país. Y este síndrome que ocurrió en ese entonces fue muy parecido al que tenemos actualmente, un síndrome respiratorio agudo, con tos, disnea, fiebre, etcétera. Y el 80% era un proceso gripal, un proceso viral que se limitaba por sí mismo. Sin embargo, un 20% se complicaba con un síndrome respiratorio agudo severo y algunos pacientes presentaron fallo multiorgánico, como ocurre con el COVID-19. Esta es la civeta, que es un mamífero parecido a una hiena pequeña. Es un animalito de aproximadamente unos 50, 70 centímetros de largo, propio de cierta zona de la India, China, en Asia, en el suroeste de Asia, etcétera. Un animalito feo, ¿verdad? Parece feroz también. Entonces, el otro virus que vimos poco después del síndrome respiratorio agudo fue el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Este se detectó por primera vez en Arabia Saudita y en Jordania en el año 2012. Aquí afortunadamente se limitó muy rápido este brote de este virus, lo que aparentemente hizo que no se expandiera a nivel mundial como ha pasado con el COVID. Aquí hubo 858 muertos, que de 2.500 afectados que ellos tuvieron, la mortalidad es altísima. Sin embargo, como digo, afortunadamente no se expandió y se mantuvo muy limitado. Un cuadro clínico parecido a lo que le mencioné, un síndrome respiratorio de tos y fiebre, y muchos casos cursaron con otras afecciones como síntomas gastrointestinales y fallo renal. Este virus, el virus que causa el síndrome respiratorio de Oriente Medio, se originó en murciélagos de la especie Pipistrellus hyperemiotis. Pero desde estos murciélagos, saltó hacia el camello, que es el reservorio intermedio, y mediante transmisión zoonótica ya del camello pasó al ser humano. En Arabia Saudita hubo una importante transmisión nosocomial en los hospitales entre personal de salud, y también ocurrió lo mismo varios años después, muy recientemente en Corea del Sur, donde también hubo un brote que afortunadamente se mantuvo focalizado. Bien, sobre el SARS-CoV-2 o el COVID-19, es un virus que produce un síndrome también respiratorio y que se puede esparcir por pequeñas gotitas que se dispersan hasta 1 o 2 metros en una persona que habla o que está tosiendo o que está estornudando.
Se dice que en los recintos cerrados, como hospitales, en sitios donde hay aires acondicionados, donde está cerrado, se pueden formar aerosoles de mayor tamaño, lo que hace que su contagio en estos lugares cerrados sea eficiente, por lo que una de las medidas que se recomiendan hoy día es no agruparse en aire acondicionado muchas personas a la vez, por esto, porque puede haber aerosoles que se formen. También este virus tiene la particularidad de que puede transmitirse por fomites, es decir, que él puede estar en superficies lisas, como por ejemplo el acero inoxidable, donde puede durar hasta 72 horas vivo, y en material más blando como el papel puede durar 24 horas en cartones. Sin embargo, el COVID-19, este virus se ha detectado en secreciones no solo pulmonares, sino también en la sangre, en materia fecal, saliva, orina de personas afectadas. Se creía que este virus era transmitido por murciélagos, ya que en China es muy común la dieta, en la dieta de los chinos, comer murciélago es algo común, como nosotros comer pollo o gallina del campo. Luego empezaron a surgir otros rumores hasta que finalmente se cree que el virus se transmite a través del pangolín, que es otro de los animales que se consume en China y que es un mamífero también muy, muy feo, ¿verdad? Con una cobertura sólida que lo hace todavía más raro este animal. Y este animalito existe en Australia y también en la India y el sureste de la China, de Asia. Bien, ¿por qué el pangolín? Bueno, se cree que este es el animal por el que se transmite al ser humano porque el pangolín es tiene una carne que es muy preciada en China. Para hacer sopas, para comer la misma carne de este animal. Y hay muchas recetas de este, al igual que hay recetas de serpiente, de murciélago, etc. Pero además el pangolín se usa en la medicina tradicional china como brebaje para curar reuma, para curar afecciones de la piel, etc. Por lo que ellos preparan este animal, la carne de este animal la preparan y la mezclan en vinos, en pociones, y también pueden hacer un polvo y otras presentaciones del mismo. Bien, ¿cuál es el neurotropismo con que cuenta el virus del coronavirus? Bueno, el neurotropismo es que está demostrado que este virus no solamente afecta a los pulmones, sino es una patología respiratoria solamente lo que puede causar, sino que también puede causar otros órganos, como ya dije, y también se ha visto que produce patología neurológica. La capacidad de neuroinvasión de este virus se ha visto en otros virus, en otros coronavirus, ya en los que mencioné y en otros todavía más viejos que se conocían de antes, como el OC43, 29, etcétera. Y también se ha visto que en el ganado porcino el coronavirus también produce encefalomielitis hemaglutinante porcina. Es decir, que está bien documentado que los coronavirus afectan el sistema nervioso. Y también hemos visto que en la pandemia actual, este virus del COVID-19 produce sintomatología neurológica como son cefalea, mareo, convulsiones. Produce también cuadros confusionales agudos, delirio
y produce además lo que se llama crisis de rabdomiólisis y síndrome de Guillain-Barré. El síndrome de Guillain-Barré parece que es una entidad como una enfermedad autoinmune, que en la mayoría de patologías virales, pues siempre aparece el Guillain-Barré. Pero bueno, realmente ya sabemos que el COVID sí afecta al sistema nervioso, tanto central como periférico. Este virus produce un cuadro banal, asintomático en la mayoría de las personas, alrededor de un 80 hasta más, un 80 y más por ciento produce un cuadro banal. Sin embargo, 10-15% en algunos lugares, hasta un 20% puede producir un síndrome respiratorio agudo severo, con sus secuelas terribles que causa este virus, en las lesiones que producen los pulmones y en otras partes del cuerpo. Se sabe que a través de su proteína S, este se fija al receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, que es donde puede invadir las células para replicarse en su interior. Entonces, este virus, el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2, se suele expresar en el epitelio de tracto respiratorio, en los vasos, en el parénquima pulmonar, y tiene una gran afinidad para lesionar las vías respiratorias en primer lugar. Pero el papel en que el receptor de la enzima convertidora de angiotensina puede también afectar otros órganos, porque el receptor se fija en células, en los vasos sanguíneos de otras partes del cuerpo, como el hígado, en el sistema nervioso, en los riñones, etc. Y se sabe que la depresión de este receptor se traduce en que los efectos dañinos de la angiotensina 2 se multipliquen, y en consecuencia se va a producir un deterioro agudo de la función pulmonar. La regulación a la baja del receptor de esta sustancia puede poner en riesgo a la población hipertensa y diabética con COVID-19 debido al aumento de la angiotensina 2. Esto está muy documentado por el momento, y hay una hipótesis de que, pendiente de confirmar, que postula que el empleo de los inhibidores de la ECA, de ciertos medicamentos antihipertensivos que usan algunos pacientes, pueden conducir a un aumento de la expresión de ECA2, lo que haría a las células más vulnerables a la infección por el SARS-CoV. Síntomas que produce este virus, bueno, es muy variable, pero desde el punto de vista de la sintomatología más frecuente, el cuadro generalmente en el 68% de los pacientes produce tos, fatiga 38%, producción de esputo 34%, disnea 19%, etcétera, etcétera, y así vamos: mialgia, cefalea, dolor de garganta, escalofrío, náusea, vómito, etcétera. Hay un grupo de la Federación Mundial de Neurología donde fue designada para una revisión de los casos de COVID con afectación neurológica, en lo que están este grupo de colegas, donde de Latinoamérica tenemos a Marco Tulio Medina. Estos son expertos ambientalistas, y esto lo lidera el doctor Gustavo Román y el doctor Peter Spencer. Hay una hipótesis sobre las propiedades de neuroinvasión y de neurovirulencia del SARS-CoV, y es debido a que la plausibilidad biológica extrapolada de la afectación del sistema nervioso por otros virus respiratorios ya la hemos visto en otras infecciones, tanto otros coronavirus como otros virus que pueden afectar también, como el virus del sarampión, como la rubela y otros virus más.
Y también el virus del herpes, que sabemos que es un virus que tiene una particularidad de que le gusta mucho el sistema nervioso, ¿verdad? Por tanto, estas anteriores infecciones por coronavirus, tanto el SARS-CoV, el MERS-CoV, confirman la presencia de daño neurológico anteriormente. Y también modelos animales de infección del sistema nervioso por coronavirus y la existencia de complicaciones neurológicas por otros coronavirus también la hemos visto. De hecho, ya sabemos, a principio, en los meses de febrero, marzo, decíamos, pero ven acá, ¿y este paciente por qué tiene convulsiones? ¿Y por qué está confuso? Pero ya los chinos que empezaron la pandemia primero, ya ellos habían hablado de esto y Mao, un investigador de Wuhan, fue de los primeros en detectar estas manifestaciones al sistema nervioso por este virus. Vemos que estos virus que producen afección al sistema nervioso, que apareció en el 2002, 2003, pues está muy documentado de que este virus fue identificado en el líquido cefalorraquídeo, lo que permitió sustentar su neurotropismo. Los receptores de ECA2 también se expresarían en el tejido cerebral, tanto en las glías, neuronas y células endoteliales, y en el brote del virus del síndrome respiratorio agudo, que apareció en el 2002, se reportaron hallazgos clínicos de compromiso encefálico y se logró identificar el ARN del virus en el líquido cefalorraquídeo. Y también se han reportado casos de infartos cerebrales, crisis epilépticas, encefalopatía necrotizante hemorrágica aguda, mielitis transversa, síndrome de Guillain-Barré, anosmia súbita o aislada o temprana en el curso de la enfermedad, y también lo que es la disgeusia o ageusia, además de los cuadros de encefalopatía que cursan con cuadros confusionales agudos. Las afecciones anteriores que produjeron afectación al sistema nervioso produjeron encefalitis, ictus isquémico, polineuropatía, y a la vez también, como dijimos, se detectó el virus, el ARN vírico en el líquido cefalorraquídeo. Y un estudio que se realizó en la necrosis de 8 pacientes que fallecieron por SARS-CoV en esa fecha confirmó la infección de las neuronas en la corteza y en el hipotálamo, y secuencias genómicas del SARS-CoV se detectaron en todos los casos mediante PCR en tiempo real. Ahí está la cita de esta persona que realmente confirman esta transmisión del virus. Sobre el síndrome respiratorio de Oriente Medio, se han escrito numerosos artículos sobre encefalomielitis y vasculitis. De hecho, Arabi publicó una serie de pacientes, entre lo que habló de 3 pacientes que padecieron alteración del nivel de conciencia desde confusión a coma, ataxia y déficit motor multifocal. Se vieron otras complicaciones neurológicas por esta misma afección, como mencionamos ya, Guillain-Barré, encefalitis de tronco del encéfalo y hemorragia cerebral, pero que se atribuyó a trombocitopenia causada por la enfermedad. En un estudio retrospectivo de 70 pacientes con síndrome de Oriente Medio en Arabia Saudita, el 8,6 padeció crisis convulsiva. Y en una serie de 23 casos de MERS-CoV se describieron 4 pacientes con síndrome de Guillain-Barré. Es decir que hablando y abundando en estos detalles, no es
de nada desdeñable decir que los coronavirus afectan al sistema nervioso. En los casos que se vieron en el síndrome respiratorio de Medio Oriente, se encontraron hallazgos en la resonancia magnética, como fueron edema de las regiones temporales, muy parecido al edema que se produce por la encefalitis y por el herpes. Es decir, que en estos pacientes pueden ser, puede dejar secuela bastante grave, como también lo hace el herpes, ya que produce una afección directa a la parte más noble del cerebro, como son el lóbulo temporal, los ganglios basales, etc. La incidencia de las complicaciones neurológicas por el SARS-CoV-2 se desconoce. Sin embargo, sabemos hoy día de que esta enfermedad, aunque hay 31,5 millones de afectados en el mundo, lo más probable es que hay más casos, porque estos 31,5 millones son simple, pura y llanamente los pacientes que han sido diagnosticados, los que se le han hecho las pruebas diagnósticas. Pero sabemos que hay más casos. Sabemos que la incidencia de esta enfermedad es mucho más alta de lo que nos pintan las cifras estadísticas que nos brindan día a día la OMS. Se dice que las manifestaciones neurológicas en el COVID son más frecuentes en aquellos casos graves que en las formas leves. No se sabe por qué. Se cree que es debido a la afección por la citoquina, la tormenta de citoquina. Y la mayoría de estas complicaciones neurológicas, pues sí, están asociadas, relacionadas con estas sustancias inflamatorias que están liberadas en el sistema nervioso. Hay en Wuhan, este fue uno de los primeros registros de pacientes con COVID con afección del sistema nervioso central en 214 pacientes, donde se reportó que el 36,4% manifestaron síntomas neurológicos. En pacientes con afectación severa, estos síntomas se podrían dividir, según Mao, en alteración del sistema nervioso central, un 24,8%, alteración del sistema nervioso periférico, 8,9%, 9%, donde estaban ahí los casos de anosmia o hipogeusia, y ahí no habla de las participación sobre el nervio periférico como los casos de Guillain-Barré. Sin embargo, ya hablamos de eso, de que el Guillain-Barré es una afección relativamente común cuando estos virus afectan al sistema nervioso. La afectación musculoesquelética, las mialgias, el dolor muscular, también fue de un 10,7%. Sabemos que la población más vulnerable y la que tiene más comorbilidades son aquellos pacientes ancianos o con enfermedades graves, paciente hipertenso, diabético, con cardiopatía isquémica, patología cerebrovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la obesidad. La obesidad es variable, pero sí se ha visto que los pacientes obesos evolucionan mal, porque se cree que el paciente muy obeso, su capacidad respiratoria disminuye bastante, especialmente cuando el paciente está acostado. De hecho, por eso muchas veces estos pacientes responden mejor cuando se ponen boca abajo, en el cúbito prono. Cuando usted lo acuesta así, pues ellos respiran mejor. En España, que es uno de los países que fueron más afectados, o que todavía está siendo muy afectado, hubo un estudio clásico que ha sido publicado en diferentes revistas de la provincia de Albacete. Hubo lo que se llama un programa Albacete COVID,
de 841 pacientes, donde la incidencia de las alteraciones neurológicas fue de un 57.4. Es decir, que esta pues fue mucho más alta que la China. Y sobre las manifestaciones centrales de la encefalopatía, un 15% de los pacientes en la serie de Mao, un 19.6% en la serie Romero Sánchez en este grupo de estudio, y que se describe como un síndrome de disfunción cerebral transitorio y se manifiesta como de forma aguda o subaguda, con afectación de la conciencia, confusión y o delirio. Es decir, que la encefalopatía la vemos con mucha frecuencia en pacientes con COVID. De hecho, yo diría, en lo que más describen los récords de los TINES diferentes de COVID, nosotros trabajamos por TINES. Yo no trabajo en ningún TIN COVID, yo solamente coordino el departamento de neurología, pero en nuestro hospital, en Unión Médica, hay 5 TINES diferentes. Cada TIN hace una guardia de una semana. Y cada TIN está compuesto por un intensivista, un internista, hematólogo, nefrólogo, porque estos pacientes se complican mucho con fallo renal y con alteraciones hematológicas. Y además hay un neurólogo, hay 2 neurólogos jóvenes, entre ellos la doctora Cristina Ramos y la doctora Cela Gonel, que son los que trabajan en esos TIN COVID con los pacientes con alteración neurológica. Pero lo que quiero decirle es que esta patología, la confusión, los trastornos agudos de confusión son frecuentes en estos pacientes y todavía son mucho más frecuentes en pacientes que fueron ventilados, en pacientes que ya salieron de la ventilación, quedan con serios trastornos cognitivos que, como ya veremos más adelante. Existen síntomas inespecíficos del COVID, que son síntomas neurológicos y que muchos pacientes lo tienen, como cuáles, bueno, el dolor, la mialgia, la cefalea, los mareos y la anosmia y disgeusia. Estos son los síntomas que diríamos inespecíficos porque podrían ocurrir, especialmente la mialgia y la cefalea, sin que haya necesariamente una afección directa al sistema nervioso, sino el cuadro infeccioso, pues el paciente puede tener cefalea como lo tiene con un proceso gripal o catarral. Bien, este grupo ALBA-COVID dice que de cada 10 pacientes, 6 tuvieron alteración neurológica. Ellos hablan de un 57 punto tanto por ciento y dicen que casi un 20% de los pacientes hospitalizados tuvieron un trastorno de conciencia hasta en un 20% aproximadamente, aunque principalmente este síntoma estuvo presente en pacientes de edad avanzada y en casos graves de COVID. Es decir, que la edad avanzada y los casos graves son los más, donde más se producen estos trastornos de conciencia. Y se produjeron también otros síntomas más graves y más específicos del ámbito neurológico, como las miopatías, la disautonomía, la enfermedad cerebrovascular, convulsiones y trastornos de movimiento. Fíjense que la enfermedad cerebrovascular es una incidencia muy baja, 1.7. Lo digo porque llama la atención que a veces uno escucha a los residentes en los hospitales diciendo que con el COVID ahora que ha aumentado muchísimo, alarmante, la cantidad de pacientes que hacen accidentes cerebrovasculares, pero no es así. Realmente es una incidencia muy baja. Los trastornos del olfato y del gusto sí son mucho más frecuentes, tienen una prevalencia variable de acuerdo a cada lugar.
Sin embargo, en un estudio europeo donde participaron 12 hospitales de 417 pacientes, los síntomas más frecuentes relatados fueron tos, mialgia y pérdida del apetito. Esto es a nivel general. Pero un 85.6 y un 88.8 de los pacientes describieron trastornos del olfato y del gusto en algún momento de la enfermedad. Y la disfunción olfativa fue el síntoma inicial hasta en un 12% de los pacientes. Es decir, pacientes que no tenían tos, fiebre, dolor de cabeza, sino que la manifestación inicial fue la pérdida del olfato en un 12%. El 18% de los pacientes no presentaron rinorrea, aún tuvieran esta alteración de olfatoria, ni tuvieron obstrucción nasal, pero en este subgrupo el 80% tuvo anosmia o hiposmia. Es decir, en los pacientes que tuvieron afección de rinorrea u obstrucción nasal, en ese subgrupo tuvieron anosmia hasta el 80% de los pacientes. La encefalopatía, como dije, se manifiesta como una afectación aguda o subaguda del nivel de conciencia, aunque ocurre con mayor frecuencia en las personas de edad avanzada o, como dijimos, en pacientes que están muy graves, pacientes con COVID severo, moderado a severo. En pacientes con daño neurológico previo y síntomas respiratorios agudos tienen un riesgo mayor de sufrir una encefalopatía, lógico, o los pacientes con COVID-19 sufren hipoxia grave, que es un factor de riesgo de encefalopatía, es decir, a medida que tienen más hipoxia, pues van a tener más encefalopatía. En el estudio de Mao, el 15% de los pacientes con COVID-19 que fueron graves presentó alteración de la conciencia y tan solo un 2.4 en las formas leves. La encefalopatía asociada a COVID-19 también se puede deber a causas tóxicas, metabólicas, a medicamentos, al efecto no solamente de la hipoxia. Y otro mecanismo indirecto asociado es la presencia de crisis epilépticas subclínicas, por lo que estos enfermos deben estar conectados a un EEG si se sospecha encefalopatía. Muchas veces les cuesta despertarse a estos pacientes y es que pueden tener crisis que son subclínicas. Sobre la encefalitis, esta ocurre en la forma más grave de infección por COVID debido a la tormenta de citoquina. Y los síntomas de encefalitis incluyen fiebre, cefalea, crisis epiléptica, trastornos conductuales con alteración de la conciencia. Es importante hacer un diagnóstico precoz porque la encefalitis es una de las causas neurológicas mayor de muerte en pacientes con COVID. Las encefalitis suelen ser fatales. Se ha hablado de encefalopatía necrotizante aguda hemorrágica. Se han descrito poquitos casos, pero se han descrito en pacientes con COVID. Y lo que hablaba de los ACV, este artículo salió en Lancet y fue un artículo que decía que los ACV de grandes vasos, forma de presentación de COVID-19 en jóvenes. Reportan 5 casos de accidentes cerebrovasculares en grandes vasos, pacientes menores de 50 años con COVID en Nueva York. Bueno, sí, en el mes de febrero, marzo y abril, que fue cuando los casos y la incidencia aumentó drásticamente en Nueva York, hubo en un hospital, en un mismo hospital, en una semana, hubo 5 casos de enfermedad cerebrovascular isquémica en pacientes de menores de 50 años de edad. Sin embargo, esto fue publicado en New England, perdón. Sin embargo, a medida que han pasado los registros de otros lugares, otros países, se sabe que la incidencia no es como
como ese título así tan dramático que alarmó a toda la clase médica en Nueva York, porque se trató de 5 pacientes menores de 50 años que en alrededor de una semana tuvieron un evento cerebrovascular, es decir, 5 diferentes pacientes. Estas complicaciones cerebrovasculares son más frecuentes en ancianos con factores de riesgo vascular, lógico, pacientes hipertensos, diabéticos, etc. Y realmente son más frecuentes en estas personas mayores que en los jóvenes, porque al principio se hablaba de que el COVID era muy frecuente, que producía eventos cerebrovasculares en pacientes jóvenes. No, produce más patología vasculocerebral en pacientes ancianos y de mayor edad. Ahora bien, ¿qué pasa con el COVID? Bueno, pues el COVID, pues hay, como vemos, el endotelio vascular, que es la parte, la diana de esta infección, pues bueno, puede afectar vasos grandes y vasos pequeños en el sistema nervioso. Y un estudio que se hizo retrospectivo de 221 pacientes en Wuhan, donde 5% presentaron ictus isquémico. Esta es una incidencia alta si se compara con la europea y con otras que se han publicado. Y se habló en esta ocasión, ellos también hablaron de un 0,5% de trombosis cerebral de los senos venosos y un 0,5% de hemorragia cerebral. Los factores de riesgo de sufrir un ictus fueron, en este estudio, edad avanzada, una media de 71 años, padecer COVID grave, tener una historia previa de hipertensión, diabetes o enfermedad cerebrovascular previa, o tener una respuesta inflamatoria y procoagulante marcada, como son el aumento de la proteína C reactiva y el dímero D respectivamente. Mientras más alto, pues más chance de ocurrir una isquemia. Estas son las complicaciones neurológicas más comunes que hemos visto en todos los estudios: la cefalea, el estado confusional agudo o subagudo, el delirio, las ideas perseverantes y la alteración de memoria, que dijimos se deben básicamente a encefalopatía, básicamente hipoxia u otras causas de encefalopatía. Las convulsiones son relativamente frecuentes. La encefalitis y o meningitis, en nuestra casuística del lugar donde trabajo, solo se ha presentado un caso, como veremos, de encefalitis, y que se diagnosticó por edema cerebral difuso en la resonancia magnética con aumento de proteínas en el líquido cefalorraquídeo, un paciente que falleció. Otras alteraciones neurológicas son la encefalomielitis diseminada aguda, bastante rara, y la enfermedad cerebrovascular isquémica o hemorrágica. Isquémica principalmente. La hemorrágica puede ser secundaria a algunos trastornos de coagulación, puede ser secundaria a muchas cosas, todavía no está bien establecido, pero el 75-80% de todos los casos de los eventos cerebrovasculares son isquémicos, son realmente mucho más frecuentes. Y el síndrome de Guillain-Barré, que ya lo mencionamos. ¿Cómo se propaga el virus al sistema nervioso? Bueno, no se sabe bien todavía, pero se cree que la invasión directa del sistema nervioso puede ser por vía hematogénica, linfática, y que puede haber una diseminación retrógrada de las terminales nerviosas periféricas, como por ejemplo se habla de que el coronavirus puede llegar a la mucosa nasal y que de ahí puede cruzar a través de la lámina cribosa, a través del nervio olfatorio, y se puede diseminar retrógradamente al sistema nervioso. Se habla también de una ruta transináptica retrógrada, por eso todo esto está en tela de juicio, pero bien, de alguna manera, como se transmite en otros virus, este también se debe transmitir de manera similar, sea por vía linfática, hematógena o a través de la vía
nerviosa. Bien, los pacientes con COVID que hacen complicaciones neurológicas debido a tormenta de citoquina, básicamente lo que hacen son eventos cerebrovasculares, musculares como la mialgia y la radiomiólisis, y desde el punto de vista neurooftalmológico, neuritis óptica. Esto es lo que está más asociado, pero también aquí hay que meter lo que son las encefalitis, las meningitis y todas las afecciones que cursan de manera grave o severa en el sistema nervioso. La hipoxia cerebral juega un papel importantísimo en las afecciones del sistema nervioso, especialmente, como mencioné, la encefalopatía o en el ictus isquémico. También hay una respuesta inmune por parte del huésped que puede jugar algún papel, ya que algunos pacientes con COVID han fallecido por un síndrome de hiperinflamatorio o la liberación de tormenta de citoquina, lo que lleva al paciente a fallo multiorgánico. La hipoxia, se cree que el virus, como prolifera en los neumocitos, causa un exudado inflamatorio intersticial y alveolar difuso, y en la forma más grave la formación de membrana, lo que hace que este paciente, cuando está en esa condición pulmonar, pues lógicamente va a tener hipoxia cerebral, es decir, que la condición primaria de patología pulmonar juega un papel fundamental en lo que es la encefalopatía de los pacientes con COVID. En el estudio de ALBA-COVID dijimos que eran 841 pacientes que fueron evaluados, donde el 60%, pues ya dijimos, tenía manifestaciones neurológicas como síndrome confusional, encefalopatía leve a moderada, ictus, anosmia, cefalea y epilepsia, etc. Otros casos presentaron encefalopatía grave o coma, encefalitis, trastorno de movimiento, parálisis facial o parálisis de nervios oculomotores. Este mismo grupo, pues, se constató que la obesidad es un factor de riesgo de gravedad por encima del resto, posiblemente porque el paciente con obesidad tiene menor capacidad, menor capacidad ventilatoria y por otra parte una mayor facilidad para responder con una respuesta inmunitaria excesiva. De los síntomas inespecíficos que hablamos, dolor de cabeza, mareo, etcétera, pueden estar asociados con la infección por el virus, no necesariamente porque haya una afectación directa del sistema nervioso. Y las complicaciones neurológicas graves del COVID, sobre todo ocurrieron en los pacientes que tuvieron la llamada tormenta de citoquinas, en este caso los ictus, síndrome de Guillain-Barré y la encefalitis. Hay un estudio que ha sido aceptado para publicación de estos señores en la revista GDay, donde ellos estudiaron 112 personas del personal sanitario de ellos, médicos, enfermeras, etcétera, con infección por COVID, los cuales presentaron dolor de cabeza durante el curso de la enfermedad, y destaca que más del 73% de las personas que desarrollaron este síntoma, sin embargo, no tenían antecedentes previos de dolor de cabeza, es decir, no eran jaquecosos, no eran personas que antes padecieran habitualmente el dolor de cabeza. Se dice que ellos dicen que la cefalea, independientemente de la fiebre, se presenta alrededor del tercer día desde el inicio de los síntomas. Un dato importante, que si un paciente no tiene fiebre, aunque tenga dolor de cabeza 2 o 3 días después, pues bueno, no hay que pensar en COVID de primera, pero hay que meterlo en la carpeta de diagnósticos diferenciales.
Sin embargo, la enfermedad cerebrovascular, ellos realizaron otro estudio con respecto a los eventos cerebrovasculares en 1.683 pacientes ingresados con COVID y que acaba de ser publicado en Brain. Destaca que los pacientes que presentaron un evento cerebrovascular con COVID fue de 1.4%, es decir, que es una incidencia afortunadamente muy baja. El 74% de los casos correspondieron a casos de ictus isquémicos, como ya les mencioné, y el 22% a ictus hemorrágicos. Ya mencionamos los otros síntomas neurológicos, confusión, delirio, alucinaciones, etc. Aunque se presentaron en algunos casos síntomas más graves, como la disautonomía, un 2,5% de los pacientes. Convulsiones en ellos fue bajito, 0,7%, trastorno de movimiento en 0,7%. Sobre el síndrome de Guillain-Barré, sabemos que no es tan frecuente, sin embargo, es casi 5 veces más habitual en enfermos de COVID en urgencia que en pacientes sin coronavirus en el mismo servicio. Se ha publicado en la revista Epidemiology and Infection que también ha habido casos de pancreatitis y meningoencefalitis como patología con una particular prevalencia entre los pacientes con COVID. La red colaborativa SIESTA, que significa Spanish Investigators in Emergency Situations, en 62 hospitales españoles que cubrían la tercera parte de toda la población de España. Ellos dicen que las manifestaciones inusuales de COVID-19, óigase bien, inusuales, fueron síndrome de Guillain-Barré, miopericarditis y neumotora espontánea. Estas fueron las causas graves, pero inusuales de alteraciones en pacientes con COVID. Bien, yo no voy a indagar mucho en diagnóstico, sería una frescura de mi parte, porque realmente, como les dije, aunque no hay expertos en COVID, o se han hecho expertos a la carrera en COVID, ¿verdad? No voy a hablar de muchas cosas en cuanto a diagnóstico, sino que voy a decir que los títulos de anticuerpos de IgM desaparecen muy prontico, a las 12 semanas de la infección, pero los anticuerpos IgG específicos pueden persistir más tiempo, por lo que desempeñan un papel protector. Sin embargo, no se sabe hasta cuándo pueden perdurar. 3 meses, 4 meses, 6 meses, no se sabe, pero parece que se mantienen elevados un tiempo, no por siempre. Lo que quiere decir que la inmunidad de estos pacientes no es permanente. Lo que hay que tomar en cuenta, porque pacientes que le dio COVID una vez, le puede volver a dar. Y eso hay que tenerlo muy, muy pendiente. El diagnóstico clínico se basa en la historia epidemiológica, las manifestaciones clínicas y la confirmación de la exposición al SARS-CoV. En el contexto actual debe plantearse el diagnóstico de COVID-19 en toda persona que presente fiebre, tos seca, fatiga y disnea. Por ello, las técnicas de PCR en tiempo real se han convertido en la más rápida y eficiente para detectar el SARS-CoV-2 en la nasofaringe y las secreciones respiratorias. Hay algunos hallazgos que ayudan, hallazgos de laboratorio. Se dice que cuando la infección por COVID es grave, la respuesta inflamatoria es elevada, entonces los recuentos de glóbulos blancos son más altos, los recuentos de neutrófilos también son altos, mientras que los linfocitos bajan y hay mayores niveles de proteína C reactiva en comparación con los pacientes con infección leve. Para el subgrupo leve, no hubo diferencia significativa en los hallazgos de laboratorio de pacientes
con o sin síntomas del sistema nervioso. Los pacientes con infección grave tienen niveles de dímero D más elevados que los no graves. Por tanto, se da más en casos de enfermedad cerebrovascular isquémica o en casos de encefalitis. Para el subgrupo severo, los autores encontraron que los pacientes con síntomas del sistema nervioso central tenían niveles más bajos de linfocitos y recuentos de plaquetas y niveles más altos de nitrógeno ureico en sangre en comparación con aquellos que no tuvieron afección del sistema nervioso. Con respecto a los pacientes que hacen eventos cerebrovascular y que muchas veces el debut del COVID es el evento cerebrovascular, hay que tomar en cuenta esto porque cuando son eventos de vasos grandes, estos pacientes, si llegan a tiempo con la ventana terapéutica para la trombolisis o para la trombectomía mecánica en las primeras 20 y tantas horas, antes de las 24 horas, para que estos pacientes pudieran revertir el cuadro. Mientras más pronto se inicia la trombectomía para rescatar el coágulo, el pronóstico es mejor. Sobre las complicaciones del COVID a corto plazo ya se ha visto, estos pacientes terminan con fatiga a pequeños esfuerzos cuando son dados de alta. Lógicamente, estos pacientes muchos se van con fibrosis pulmonar a la casa y esto pues estos pacientes pues tienen una capacidad ventilatoria muy reducida. Parece que la fatiga es uno de los síntomas más frecuentes cuando los pacientes se van a la casa aparentemente recuperados. Las personas que contrajeron el virus pero que fueron asintomáticas al COVID-19 también puede evidenciar secuelas después de haberse recuperado del virus, según ha quedado demostrado en los últimos estudios. En Perú, el vicedecano del Colegio Médico, Ciro Manguiña, publicó hace 2 días, salió una publicación en Google, donde habla un artículo de que en el hígado, señaló que en el hígado, riñón y pulmones y en la piel existen células, rastros del virus que quedan, que se adhieren a estos órganos, causando lesiones mientras tengan adhesión van a causar daño o lesión. Es decir, que mientras esos rastros inmunológicos existan, él dice que mientras haya adhesión va a haber daño o lesión. Otro hallazgo frecuente de estos pacientes cuando se van a la casa es la taquicardia sinusal y algunos casos de paro cardíaco han ocurrido de pacientes asintomáticos que luego de meses de irse a la casa bruscamente hacen taquicardia y paro cardíaco. ¿Cuáles son las complicaciones futuras de la encefalitis por COVID-19 o de la infección por COVID-19? No lo sabemos. Necesitamos más, necesitamos conocer más sobre lo que está pasando en el sistema nervioso de esta persona, pero debemos recordar que la pandemia de gripe o influenza de 1918 y que mató cerca de 50 millones de personas, o una de cada 50 de las infectadas, en principio se asoció a encefalitis letárgica, o lo que le llamaban la enfermedad del sueño. En principio se creía que producía esto, pero se sabe que la encefalitis letárgica apareció en 1915, es decir, 3 años antes de que apareciera la pandemia esta de la influenza. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la influenza causó la encefalitis, el Parkinson postencefálico, es decir, pacientes que tuvieron encefalitis, años después tuvieron enfermedad de Parkinson. Años después, no cuando tenían 50 y 60 años, sino unos años después de haber padecido la enfermedad. En esa pandemia se encontró en los hallazgos de patología, inflamación del tronco cerebral en muchos pacientes
y degeneración de la sustancia negra y el locus cerúleo, lo que produjo el Parkinson postencefálico. Por tanto, es demasiado pronto para saber si veremos un brote similar asociado a la pandemia del COVID-19, aunque los primeros informes de encefalitis en COVID-19 han mostrado características similares de la encefalitis letárgica. Conclusión: pese a las limitaciones que presentan las investigaciones actuales y la necesidad de más investigaciones, los datos preliminares que se han citado muestran indicios de la capacidad neuroinvasiva del COVID-19, al igual que anteriores coronavirus. Esta capacidad para penetrar en el sistema nervioso, además de producir diversidad de manifestaciones neurológicas, podría afectar principalmente a grupos vulnerables, como aquellos pacientes con enfermedades neurodegenerativas o psiquiátricas. Y se espera que en los próximos estudios puedan arrojar luz sobre el conocimiento del virus causante de la pandemia actual, para así poder intervenir o incluso prevenir sus consecuencias. Bueno, la vacuna. Miren, en República Dominicana quise hacerle una breve reseña. ¿Qué está pasando en República Dominicana con el COVID-19? Hasta ahora, al día de hoy, 23 de septiembre, teníamos 109.269 afectados, de los cuales la mortalidad es de 2.064 pacientes. Como ustedes ven, es una incidencia letal muy bajita. Creo que no llega a 1.8, 1.9. Y hay un promedio de casos diarios de 468 pacientes diariamente. Diariamente se presentan al momento. Sin embargo, hace 4 semanas llegamos a tener a 1,000 y pico de pacientes por día. Pareciera que está disminuyendo algo con las medidas que ha tomado con los toques de queda y eso, y nosotros tenemos la esperanza de que siga bajando. Nosotros hemos visto en nuestro centro, en la Clínica Unión Médica, 1.500, creo que 36 pacientes, ya lo veremos más adelante, de los cuales en el mes de marzo vimos solamente 6 hembras y en esa ocasión vimos 46 varones. Sin embargo, a partir de ahí la cifra de sexo varón-hembra se han ido igualando un poquito, aunque es más frecuente la enfermedad en varones que en hembras. En abril, 65 hembras, 95 hombres. Y así sucesivamente, en el mes de agosto, 136 y 294. Fíjense lo que ocurrió, que se relajaron en julio un poquito las medidas de los toques de queda y eso. Bueno, se relajaron un poco en que las autoridades no supervisan adecuadamente el distanciamiento, especialmente los fines de semana cuando la gente sale a visitar familiares o amigos, y en agosto tuvimos un repunte de nuevo del coronavirus. Sin embargo, ahora en septiembre hemos vuelto a una bajada y pareciera que estamos logrando una meseta. Nosotros en nuestro centro ingresamos desde marzo 1.536 pacientes, de los cuales también en esto metemos el grupo de embarazadas que debemos cuidar a la madre y a la criatura. Hemos tenido 72 embarazadas con COVID. Y enfermedad cerebrovascular en estos pacientes, solo hemos tenido 22 casos de pacientes, todos con eventos isquémicos. Es decir, 1.4, muy cerca de la realidad de las estadísticas dan hasta ahora la demás serie, andamos muy cerquita de ahí. Este estado situacional en la ciudad ayer era el siguiente. Estos son los centros hospitalarios de la ciudad, donde en el día de ayer
se ingresaron 32 pacientes. Es decir, vemos aquí el Hospital Regional Universitario 3, GEMI 1, Instituto Materno Infantil 5, Unión Médica 11, HOMS 7, Coromina 5, etc. Es decir, que parece que estamos bajando. 32 pacientes para una ciudad de 1 millón y tanto de habitantes, pues parece que vamos bien. Actualmente en República Dominicana, sí. Terminamos. Doctor Suet. Sí, dígame. Estamos en eso, pero quería solamente por cuestión de tiempo, son las 9:30. Y hay gente que tiene preguntas. Pues fantástico. Perdóneme un minuto para hacer dos cosas que quiero mencionar antes de que se acabe completamente la situación. Así es. Yo quería recordarle a usted, como presidente pasado de la Asociación Dominicana de Neurología, que hemos recibido una invitación para el Congreso Mundial que se va a pasar, creo que ahora en 4 años o 4 años y medio. La República Dominicana ha sido invitada a participar como concursante para ser la sede del Congreso Mundial de Neurología. Y yo pasé esa invitación a la Sociedad Dominicana de Neurología, pero no he tenido contacto con nadie que haya seguido el proceso de aplicación y de concurso para poder ser la sede del Congreso Mundial. ¿Para qué año es eso? Esa información, creo que es en el 2025 o 2024, para el próximo Congreso Mundial. Pero la razón por la cual estoy haciendo este punto es porque yo quisiera que le diéramos seguimiento a eso para que la República Dominicana sea la sede o sea un participante en el concurso para ser la sede, porque nosotros ahora, como usted está haciendo el caso, hemos demostrado que hemos hecho muchos avances en neurología y tenemos una población de neurólogos bien educados que pueden representar muy bien a la República Dominicana, no solamente en el Congreso, sino a través del mundo. La neurología que se está haciendo en Santo Domingo, en la República Dominicana, puede competir con cualquier neurología que se está haciendo en el mundo, y eso hay que darle reconocimiento. Sí. Eso por un lado. No sé si usted tiene alguna información de eso. No le tengo habían información. comentado nada de eso a usted. No, pero yo puedo averiguar llamando a la doctora Evelyn Lora para verificar en qué está eso. Yo creo que quizá más el viernes, mañana es día feriado aquí en República Dominicana, pero el viernes yo puedo llamar a la doctora Lora y me puedo comunicar con ustedes o con el doctor Instituyo para saber en qué está eso. Sí. Hay una pregunta, doctor Suet. Y el otro punto. Sí, Williams, permíteme que hace días hizo Belice, me imagino, ¿cuál considera usted que es el gold standard para hacer pruebas diagnósticas en diagnóstico del sistema nervioso central y periférico? O en imágenes. Pero en pacientes ¿cómo? No entendí la pregunta. El paciente, ella pregunta cuál método diagnóstico de imágenes se considera gold standard para la afección del sistema nervioso central. Me imagino que es con el COVID. Bueno, si es con el COVID, pues que me imagino que será la resonancia magnética hasta este momento, porque depende de qué patología. Si es un Guillain-Barré, pues habría que pensar en estudios de neurofisiológicos. Fisiología. Sí. Claro, potencial velocidad de conducción motora, etc. Yo me imagino que depende del cuadro clínico del paciente. Pero si es para sistema nervioso, en el caso de pacientes con COVID, el gold standard debe ser, en nuestro caso, en República Dominicana, la resonancia magnética. Ok. ¿Contrastada o sin contrastar? Doctor Suet. Dígame. Sí, doctor Suet. Hay que hacerle claro a la doctora o a la persona que hizo la pregunta que las manifestaciones neurológicas, nosotros como neurólogos, las dividimos en sistema nervioso periférico y sistema nervioso central. Y que cuando hablamos de sistema nervioso central, hablamos de cerebro y la médula espinal. Cuando hablamos del sistema nervioso periférico, la técnica no es la misma.
si vamos a hablar de mialgia, si vamos a hablar de Guillain-Barré, vamos a hacer un EMG. Si vamos a hablar del cerebro, vamos a hacer un MRI con o sin contraste, dependiendo de lo que se está haciendo, y luego vamos a hacer una punción lumbar. Y esas son las cosas que nos van a ayudar a determinar qué es lo que está pasando. Y la otra cosa que hay que recordarles es que el EEG o EEG, como ustedes dicen, sería el factor, el diagnóstico, el examen diferencial más importante en los pacientes con estado de alteración mental para eliminar la posibilidad de un estado subclínico epiléptico. Así es. Ok, Retido. ¿Y otra pregunta? Sí, no, si alguien tiene preguntas puede levantar la mano, ya lo mencionamos. Hasta ahora en el chat solamente. Okay. Sí, gracias Ibelice por la pregunta. Doctor Williams. Yeah. Sí, sí, para el doctor Sweat, complementando lo que él dijo sobre las encefalitis, la vasculitis o las inflamaciones del tejido interno vascular son las cosas que producen esos daños sistémicos que estaba mencionando. En muy pocas ocasiones tenemos transformaciones hemorrágicas, como él mencionó. Y ahora mismo la incidencia sigue cambiando en el mundo entero. En algunos lugares está bajando y en otros está subiendo. Las cifras cambian lamentablemente, si la gente no se... Exactamente. Y si la gente no se comporta aceptando las limitaciones sociales y de prevención, la mejor medida de evitar el problema es prevenirlo. Y la mejor prevención es usando la distancia social de seguridad y usando las máscaras, porque en realidad no hay ningún tratamiento que sea específico para tratar el problema cuando se presenta. Hay un tratamiento preventivo, el mejor. Ese es el mejor tratamiento preventivo. Ahí está. Por si fuera poco. Ahí está. Por si fuera poco. Por si falta, otra más. Ahí está. Y encima de eso, una bata. Sí, sí. Ese es el mejor tratamiento. Entonces, sí. por definición, solamente para cerrar, cuando hablamos de alteraciones del olfato, que se disminuye el olfato, que se disminuye el gusto y también el paladar, la gente tiene problemas porque no los reconoce inmediatamente. Es uno de los síntomas que son más frecuentes, pero que son más difíciles de reconocer, a menos que no sea una persona que sepa lo que está pasando. Porque realmente, hasta que uno no le pregunta, ellos no saben que tienen el problema. Aunque ahora, como la gente sabe que en el COVID se pierde el olfato, muchos pacientes manifiestan que no huelen. Están preocupados. Y están preocupados y la incidencia de estos pacientes yendo a los otorrinos es grandísima en estos momentos. Dije, porque no huelen. Bueno, eso es bueno para los otorrinos. Claro, para que vivan. Bueno para los otorrinos, le está aumentando el negocio. Así es. All right, Dr. Sweat, gracias mil por su dedicación y esfuerzo a estar con nosotros esta noche. Como usted mencionó, nosotros, como usted sabe, estábamos trabajando con ustedes directamente para tratar de poner un proyecto, pero lamentablemente con esta situación todo se ha caído. El Congreso de Neurología de este año no se puede hacer en Santo Domingo, como no se ha podido hacer en ninguna parte del mundo. O sea que todas las cosas han tenido que revisarse y cambiarse para adaptarse a la situación que tenemos. Ojalá que pronto podamos salir de esto para poder retornar a una vida un poquito más parecida a la que conocíamos antes. Así es. ¿Restituyo? Muchas gracias al doctor Sue por su esfuerzo y sacrificio. Yo sé que está trabajando mucho. Gracias a todos ustedes por participar y gracias, doctor William, por el compromiso siempre ahí de apoyar estos programas. Buenas noches. Gracias a ustedes. Y el doctor Sue que vuelva a ser invitado. Claro, sí. Muchas gracias.